Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta jornada virtual de actualización en cardiología 2020 de parte de la Sociedad Hondureña de Cardiología y de nuestros patrocinadores. Queremos agradecerles su valiosa presencia en esta conferencia. Hoy es el cuarto día consecutivo de conferencias de esta jornada. El día de hoy vamos a tener a los doctores Haroldo López, quien nos va a hablar de lo que es el manejo del síndrome coronario agudo en pacientes con COVID-19, y al doctor Hugo Orellana, quien nos va a hablar del manejo quirúrgico de las urgencias cardiovasculares en los pacientes con COVID-19. Nuestra conferencia va a tener una duración de 30 minutos. Les agradeceremos sus preguntas, colocarlas en la sección de preguntas que está abajo de su pantalla, y al final de la presentación vamos a intentar evacuarlas todas, si es posible, en un breve espacio que se le va a preguntar al expositor. Para iniciar el día de hoy, vamos a presentarles al doctor Haroldo López. Él es médico y cirujano general graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es especialista en medicina interna, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también. Es especialista en cardiología clínica y subespecialista en cardiología intervencionista, graduado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Actualmente es el jefe de cardiología del Instituto Nacional Cardiopulmonar y es el presidente de la Asociación Hondureña de Cardiología. Les dejo con el doctor Haroldo López. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctora Molina. Vamos a dar inicio entonces al ciclo de conferencias del día de hoy, jueves 12. El tema que voy a presentar es el manejo del síndrome coronario agudo en COVID-19. Habrán algunas aristas que he considerado importantes de tocar, algunas muy básicas de lo que ya conocemos de la fisiopatología del síndrome coronario agudo, pero sí algunos aspectos importantes de cómo ha cambiado o cómo debemos de enfocarnos en el manejo y algunos fármacos que en el momento de esta pandemia con COVID-19 tienen una relevancia diferente al pasado inmediato. Como vemos, pues entonces vamos a ver tres aspectos importantes. Número uno, lo que es el COVID-19. A lo largo de estos días, estos tres días previos, los diferentes ponentes han hablado bastante de la fisiopatología del COVID-19 en enfermedad cardiovascular. Yo lo voy a tocar someramente, creo que es importante siempre tocar el tema de bioseguridad, porque es de las cosas que han cambiado un poquito o que han alterado un poquito el orden en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo. De hecho, también esto evolucionó con algunas ideas al inicio de la pandemia, y posteriormente esto se ha ido modificando y obviamente se modificará en el transcurso del tiempo. Y situaciones propias de los síndromes coronarios agudos en presencia del COVID-19. Entonces, para iniciar ya, entro un poquito más en tema, hablando de la fisiopatología de la enfermedad. Ya se ha discutido, como les digo, no voy a ahondar mucho en esto, nada más recalcar la importancia de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 como el sitio de entrada del virus. De aquí el virus pues penetra el organismo, tiene una alta afinidad por los neumocitos y de ahí empieza la replicación viral y una serie de mecanismos fisiopatológicos, inflamatorios algunos de ellos, procoagulantes otros, que llevan al desarrollo de diferentes manifestaciones. Nuevamente lo mismo, como lo hemos visto, esta diapositiva yo creo que los días anteriores han estado viendo. Me voy a enfocar nada más en la parte superior, ¿verdad? Una vez que el virus ha entrado, puede provocar un daño directo al sistema cardiovascular o al corazón específicamente. Este daño puede estar mediado, puede estar afectando directamente el endotelio del vaso sanguíneo, provocando disfunción endotelial. La microvasculatura se puede ver envuelta. Al mismo tiempo también este grupo de pacientes por diferentes mecanismos puede llevar a una coagulación intravascular diseminada y con estados procoagulantes bastante importantes. En aquellos pacientes que tienen también ya algún grado de susceptibilidad, o sea que pacientes que han desarrollado una placa de ateroma o que ya la tienen y adquieren también infección con COVID-19, también la manifestación o las implicaciones pueden ser un tanto diferentes,
De ahí entonces todos los mecanismos principalmente involucrados, hablando específicamente de lo que son los síndromes coronarios agudos. Como vemos, hay diferentes mecanismos que se relacionan con otro tipo de manifestaciones cardiovasculares. Aquí, como resumiendo un poco lo que acabamos de mencionar, que el virus entra, pues puede haber un daño directo al sistema vascular. Esto puede provocar inflamación a nivel de la vasculatura, la microvasculatura, pacientes que tienen una placa, puede llevar a la ruptura de la placa, pero también la misma infección puede tener un estado hipercoagulante. Por esta cascada inflamatoria y por todo el proceso inflamatorio e infeccioso, también hay obviamente un aumento de la estimulación simpática. Este aumento de la estimulación simpática nos lleva a aumento de las demandas miocárdicas de oxígeno, y todos estos factores pueden estar coadyuvando, interactuando entre ellos mismos para generar y relacionarse con los síndromes coronarios agudos. Me refiero nada más a este lado de la diapositiva, porque por otro lado también ya se ha discutido y se discutirá también en charlas subsiguientes las otras manifestaciones de enfermedad en presencia cuando hay COVID-19. Esto es un resumen de las manifestaciones cardiovasculares. Es bien importante ver, yo diría todas obviamente son importantes, pero hacer un énfasis en especial a los eventos tromboembólicos, donde vemos que en estos pacientes, incluso uno de los marcadores importantes cuando se valoran los pacientes con este tipo de afectación viral, es el aumento del número D y los estados coagulopáticos, que llevan a un sinnúmero de complicaciones. Recordamos, pues, es hasta cuando los italianos empiezan a hacer las autopsias donde se empieza a descubrir y a demostrar el componente trombogénico como una complicación de este tipo de infecciones. Entonces, esto tiene una relación muy importante en la génesis y en algunas presentaciones de los síndromes coronarios agudos en presencia del COVID-19. Por otro lado, los eventos coronarios, luego lo vamos a ver en algunas otras diapositivas. Los eventos coronarios, paradójicamente, ha decrementado la hospitalización por eventos coronarios, pero ha aumentado la tasa de trombosis de los stents. Hemos visto también pacientes con infarto agudo del miocardio, con síndromes coronarios agudos de menor edad, a los de 30 años, y una serie de enfermedades o padecimientos que simulan eventos coronarios. Y ahí las génesis de arritmias y la falla cardíaca son otros componentes importantes como manifestaciones de enfermedad. No, como les decía, un aspecto importante y que si lo analizamos, esto trastornó un poquito o nos llevó un poco a cambiar las estrategias de manejo en el síndrome coronario agudo. Si recordamos allá como por febrero o marzo, cuando en Europa empieza a tener una alta incidencia de este tipo de patologías, entonces se cambia un poco lo que es el abordaje de los pacientes con síndromes coronarios agudos. De ahí entonces, dentro del manejo del infarto, el manejo de la reperfusión, que es la piedra angular del tratamiento, diría yo, entonces se empieza a tener cierta preferencia hacia la trombolisis, ya que era un mecanismo un poquito más seguro en relación al grupo médico que podía estar involucrado y pudiese tener menos tasas de contagio. Pero esto fue cambiando conforme ha pasado la pandemia y hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo que las ciertas medidas de bioprotección o bioseguridad son importantes, ¿verdad? Comienzan desde la identificación del riesgo de infección de un paciente. Los casos confirmados, como todos lo sabemos, son aquellos pacientes con una prueba confirmatoria y un cuadro clínico claro de afección. Los casos probables son aquellos casos que son altamente sospechosos, son casos sospechosos, pero que no tienen una prueba concluyente, o no se pudo hacer la prueba que demuestre la infección, la afectación, o no se pudo, o no fue concluyente la misma. Y los casos sospechosos son aquellos pacientes que tienen al menos fiebre y uno o más síntomas relacionados con la enfermedad y periodos que han tenido contacto con zonas que han viajado en zonas donde hay alta prevalencia o hay prevalencia del COVID. Además, o también con pacientes con contactos con COVID o enfermedad respiratoria severa en ausencia de una causa que explique cuál es la etiología de esta enfermedad. Estos son los casos sospechosos. Y los casos negativos, que son el otro extremo de la enfermedad, son aquellos asintomáticos con contactos para COVID, pero con prueba negativa, una prueba específica, o aquellos casos sospechosos con 2 pruebas negativas, donde entonces en estos casos sí tienen algún dato, pero las pruebas
siguen saliendo negativos, estos entrarían ya como los casos negativos. Y los casos recuperados son aquellos que, los casos, perdón, recuperados con 2 pruebas negativas, con un intervalo de 48 horas de diferencia entre una y otra, serían los casos también que se catalogarían como negativos. Entonces, ahí tenemos los dos extremos, el confirmado y el negativo. Para fines prácticos, todas las guías, que si uno las revisa, fuera de los casos negativos en los cuales estamos seguros de que no hay infección por COVID, deben ser manejados como casos que están afectados por COVID para seguridad del grupo tratante o del grupo médico que está tratando el paciente. Pero hay diferentes niveles de seguridad, de bioseguridad. No todos debemos de cumplirlos pues, al extremo como fue al inicio de la pandemia. Si lo vemos, el nivel 1 de protección, que es cuando valoramos a estos pacientes en las salas de triaje, consultorio, qué sé yo, las medidas iniciales, ¿verdad? Que que podemos utilizar en aquellos casos que tienen un test negativo para COVID, es únicamente una mascarilla quirúrgica, el gorro quirúrgico, el traje obviamente que usamos dentro de los hospitales y guantes no estériles, es el equipamiento básico. Pero en procedimientos, y me detengo aquí un poquito, esto pareciera que no tuviera relación, pero sí tiene relación porque esto nos lleva obviamente a cierta repercusión en el manejo de los tiempos, en los timings de intervención en los síndromes coronarios agudos. Vemos que cuando el paciente se presenta, por ejemplo, con un síndrome coronario agudo, como podemos ver, y es susceptible, o debemos de hacer una angioplastía o un procedimiento percutáneo, como una angiografía o una angioplastía, en este grupo de pacientes ampliamos un poquito más la protección y ya pues se dice que debemos usar dispositivos de una máscara ya con un filtro mucho más efectivo como la N95, ya los guantes estériles obviamente porque estamos en un ambiente diferente y el traje completo de protección, o sea el gorro el mono que le llamamos nosotros aquí en nuestro medio con los respectivos lentes de protección. Y ya para el nivel 3, pues como le explicaba, ya es otro tipo de pacientes dentro de la cardiología. Aquí cabría cuando vamos a hacer un ecocardiograma transesofágico, en ese escenario, obviamente hay una exposición mayor porque vamos a estar directamente sobre la vía aérea. En un paciente que tiene COVID, pues obviamente esto pudiese o sea, puede ser altamente contagioso para el grupo que esté realizando el estudio y ahí se recomienda pues un nivel 3 de protección. Lo traía nada más para que viéramos que sí hay situaciones especiales o situaciones muy claras en las cuales debemos de tener ciertos cuidados. Bueno, por otro lado, analizando lo que son propiamente los síndromes coronarios agudos, aquí hay varios aspectos a tocar. Obviamente voy a hacer un poquito, en aras del tiempo, voy a obviar lo que es el cuadro clínico, pero creo que para todo está muy claro, y nada más recalcar algunas situaciones que han sucedido con esta pandemia. Como lo mencionaba al inicio, la incidencia de hospitalizaciones por infarto agudo del miocardio durante esta pandemia con COVID se ha visto bastante alterada, o sea, bastante disminuida. Si vemos una tendencia, por lo menos en este registro que se publicó en el New England ahorita el 13 de agosto, en amarillo pueden ver la tabla del 2019 como la incidencia de infartos y como los picos máximos alrededor del 20 de marzo, etcétera, y cómo se mantenían durante el resto del año. Si vemos aquí como punto de corte a finales de marzo, finales de febrero, perdón, principios de marzo, vemos cómo va decreciendo a medida la pandemia o la incidencia de casos, la prevalencia de casos fue aumentando. Aquí vemos el punto de corte, aumentan los casos con COVID y empiezan a disminuir las hospitalizaciones por infarto agudo del miocardio. Y esto no solo en este registro, sino también en este registro inglés. Vemos como para todos los síndromes coronarios agudos hay un claro descenso también en el mismo mes, cuando estaba con más álgida la situación en Europa, empiezan a decrecer. Cuando los empezamos a catalogar, cualquier causa de infarto empieza también a tener una incidencia menor, es coincidente, y los infartos sin elevación del segmento ST, aquí vemos claramente una disminución de los mismos. Una disminución menor, perdón, se me fue la diapositiva, hay una disminución menor en los síndromes, en los infartos agudos del miocardio con elevación del segmento ST, pero igual hay un decremento en el punto álgido de la pandemia y esto pues es una de las consecuencias, como lo hablaba al inicio de la presentación, en donde se ha visto una disminución en los ingresos de pacientes con infarto agudo del miocardio. Viendo el otro aspecto, un aspecto importante, entonces, como les decía, no vamos a hablar tanto de la clínica del infarto agudo, sino dentro del diagnóstico quiero tocar ciertos aspectos que pudiesen, y hay que aclararlos, pues, porque el comportamiento de repente no puede ser el esperado que vemos en otro tipo
en otro tipo de situaciones. Creo que con el electrocardiograma no lo vamos a mencionar, nada más es diagnóstico cuando hay una elevación del punto J de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas con tal de que no sean B2 y B3. Y cuando valoramos B2 y B3 en aquellos pacientes mayores, hombres mayores de 40 años, esta elevación debe ser mayor de 2 milímetros. Y en los hombres menores de 40 años, perdón, aquí está mal, sí, en los hombres menores de 40 años, la elevación debe ser mayor de 2.5 milímetros. En el caso de las mujeres, en B2 y B3, una elevación por arriba de 1.5 milímetros es diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Y no olvidar la presencia del bloqueo completo de la rama izquierda, que es el equivalente a un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT. Y aquí muy importante, porque si nosotros recordamos, se ha hecho mucho énfasis en la valoración, especialmente las troponinas en estos pacientes con afectación con COVID-19. Tradicionalmente, pues conocemos las enzimas cardíacas, la CPK, la fracción MB, la transaminasa, la LDH, las troponinas, ¿verdad? Aquí las troponinas lo recalco, luego vamos a ver qué pasa con ellas. Y la mioglobina son dentro de los laboratorios, son las pruebas diagnósticas para infarto agudo del miocardio. Pero, ¿qué pasa con la troponina? Pues esta es la curva tradicional que nosotros vemos en presencia de infarto agudo del miocardio. Un paciente en la línea continua, que el paciente que no fue reperfundido, una troponina que se eleva a las 24 horas y empieza a decrementar a las 48 horas. En los pacientes que son reperfundidos, ya sea con angioplastía o trombolisis, una elevación temprana con un descenso temprano de la misma. Pero en el comportamiento de los pacientes con COVID es diferente. Si vemos, y está bien claro que uno de los factores, una de las valoraciones que hacemos en estos pacientes con este tipo de afectación es la medición precisamente de troponina. Vemos que la troponina está directamente relacionada con lo que es la sobrevida. Aquellos casos que fueron fatales tuvieron mayores elevaciones de troponina. Y lo curioso que nosotros vemos acá, que estas elevaciones empiezan a ocurrir más o menos allá como el 7º día de enfermedad. En azul vemos los pacientes no complicados y en rojo estos pacientes que se fueron complicando. Si ustedes ven la curva de ascenso en troponinas que no esté relacionado con infarto agudo del miocardio es mucho más lenta. Si ustedes lo ven, mucho más lenta. El 7º al 10º día permanecen estables. Ahí al día número 13 empiezan a tener incrementos y así sucesivamente conforme avanza la enfermedad. Esta es una de las cosas que hay que considerar cuando uno va a valorar este tipo de pacientes que tienen COVID y además tienen un infarto o una sospecha de un síndrome coronario agudo. Siempre relacionado con los mismos, estos aumentos son situaciones en las cuales podemos esperar, por ejemplo, aquellos pacientes sanos, podemos esperar elevaciones mínimas de la troponina. Esto es bien importante. Pacientes con una enfermedad crónica, ya sea insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía, etcétera, también puede tener pequeñas elevaciones moderadas. Son aquellos pacientes ya con un infarto agudo del miocardio tipo 1, en los cuales no hay una gran extensión de territorio expuesto, entonces puede haber elevaciones, y aquellos pacientes donde tienen elevaciones sumamente dramáticas son los pacientes con infarto agudo del miocardio, miocarditis Takotsubo. Recordar que cuando es por infarto, la curva la vamos a perder, la curva de ascenso no va a ser como la que acabamos de ver en la diapositiva anterior, va a ser más brusca, con un descenso un poquito más temprano, pero de repente no a la normalidad, sino que se mantenga por la presencia también de la misma enfermedad. Esta es una de las diferencias en cuanto a la valoración laboratorial. Otra cosa es con el manejo. Vamos a hablar de la terapia coadyuvante, ¿verdad? Y hablar cuál es el abordaje que debemos de tener. Nada más recordar, pues una vez que se tiene la sospecha de síndrome coronario agudo, activar el sistema de emergencias. El servicio de ambulancias, estos son dirigidos a centros donde se atienden este tipo de complicaciones, o sea, el infarto agudo del miocardio con un protocolo de protección especial, un protocolo de bioseguridad. Entonces, aquí lo vemos entonces ya desglosado. Una vez que se activa, los pacientes pueden estar en dos tipos de centros donde se encuentra siempre se cuenta con servicio de angioplastía o un laboratorio de hemodinamia accesible. Estos llegan e inmediatamente pues, pasan a una terapia de reperfusión mecánica por angioplastía coronaria. Los pacientes que no cuentan con laboratorio de hemodinamia, estos son valorados, y aquí, si pueden ser trasladados estos pacientes, obviamente aquí hay algunos retrasos que luego los vamos a ver que son propios, porque el personal tiene que tomar algunas medidas, tomar pruebas, estratificar un poquito más al paciente.
Entonces podemos salirnos un poquito del protocolo, que es lo que ha ocurrido, que no se están cumpliendo con los tiempos que se requieren, pero si existe la posibilidad de ser trasladado a un laboratorio de hemodinámica, es trasladado, y de lo contrario, se hace la trombolisis in situ. Igual cuando viene en un servicio de ambulancia, es lo mismo, ¿verdad? Si va a un centro de angioplastía, pues llega y se hace la angioplastía. Si esto no es posible, es preferible que la trombolisis comience en el traslado, en los centros donde se puede. Obviamente en nuestro medio aún no lo tenemos. Se comienza la trombolisis en la ambulancia. En cuanto a la analgesia, no hay ninguna diferencia los pacientes con COVID y los pacientes con no COVID. Siempre la morfina sigue siendo el analgésico de elección, ¿verdad? 2 a 4 miligramos intravenosos con incremento de 2 a 8 miligramos. Esto para manejo del dolor. El oxígeno, obviamente, aquí cambia bastante, pero muchos de estos pacientes tienen compromiso respiratorio, pero sigue siendo la misma recomendación estrictamente si fuese nada más un síndrome coronario agudo no complicado. La nitroglicerina, las mismas precauciones, ¿verdad? Que desde el punto de vista hemodinámico, se administra 0.4 miligramos sublinguales, máximo 3 dosis, y la nitroglicerina IV está reservada para aquellos pacientes que tengan angina persistente o que se acompañen de crisis hipertensiva o congestión pulmonar, y no hay ninguna limitante en los pacientes que tienen COVID-19 además. Recordar, la hipotensión es causa de una contraindicación, la bradicardia, la taquicardia también, la sospecha de infarto ventrículo derecho, y aquellos pacientes que han utilizado fármacos para disfunción eréctil, en algunos casos en las 24 horas previas, o en el caso del tadalafil hasta 48 horas, no debe ser administrada la nitroglicerina. Los betabloqueadores no hay duda, si el estado hemodinámico del paciente lo permite y no tiene estas contraindicaciones, debe iniciarse lo más pronto posible, porque es de los fármacos que están involucrados en bajar la mortalidad y la morbilidad de este grupo de pacientes, como lo vemos en este gráfico. Esto, como les digo, no voy a ahondar mucho en este aspecto, que ya para todos es bien conocido. Lo mismo los YECA, están indicados en este grupo de pacientes que tienen infarto de miocardio y afectación por COVID lo más temprano que sea posible, ¿verdad? Si no hay contraindicación de hipotensión arterial o alergia, este sería el fármaco de elección, y en su caso, en aquellos casos que hay alergia a un YECA, un ARA2 pudiera ser la alternativa de manejo en este grupo de pacientes. Y aquí sí, vamos a ver algunos detalles importantes, pero aquí difieren algunas cosas que en el pasado inmediato. La agregación plaquetaria es un factor bien importante en el síndrome coronario agudo. Ya eso, tradicionalmente, con el mecanismo fisiopatológico de ruptura de placa, es un factor importante. Como lo vimos en la diapositiva donde veíamos la fisiopatología, puede ser que un paciente tenga una placa, un ateroma, y esta se rompe y lo lleve a un síndrome coronario. Pero hay un grupo de pacientes que se está viendo, y lo hemos visto, y luego vamos a ver algunos ejemplos: pacientes jóvenes, pacientes de menor edad, 30, 40 años, que no tienen ateroma y que hacen trombosis in situ. Y aquí la agregación plaquetaria, por diferentes mecanismos en esta enfermedad, puede estar presente y está presente, complicándose con un infarto o el miocardio. Siempre para tratar de disminuir la agregación plaquetaria, pues algunos antiagregantes. Simplifico un poquito la diapositiva con algunos de ellos, porque voy a tocar los que sí están indicados en presencia del COVID-19. La aspirina es uno de ellos, el uso de las heparinas, la heparina normal, las heparinas de bajo peso molecular, inhibiendo la vía de la trombina, inhibiendo la vía del ADP. Tenemos el clopidogrel. Hay más fármacos aquí, como anteriormente la ticlopidina, tenemos el prasurel, el ticarelor, el cangrelor, pero en la actualidad, específicamente en lo que estoy hablando del paciente que tiene afectación por COVID y un síndrome coronario agudo, preferimos el clopidogrel. Luego les voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque es la tendencia de la doble integración mantener entre aspirina y clopidogrel. Los inhibidores de glicoproteínas son de utilidad. Esto es más que todo reservado en el momento de una intervención coronaria, en caso de que tenga alguna indicación precisa para el manejo en este grupo de pacientes. La aspirina, como lo mencionaba, ni dudarlo, sigue siendo la misma dosis, entre 162 y 325 miligramos la dosis de entrada. Si no ha tomado aspirina, masticarla es una forma que tenemos un efecto más rápido, y evitarla siempre la aspirina con cubierta entérica. El clopidogrel, como parte de la terapia coadyuvante de la doble antiagregación, siempre pensar en darlo a estos pacientes con síndrome coronario, dosis de entrada 300 miligramos y mantenimiento 75 miligramos. Indudablemente hay muchos estudios que soportan esto de que hay una disminución de los eventos mayores. Debo de aclarar que esto es en presencia de COVID y infarto del miocardio.
paciente que no tiene COVID y tiene un infarto agudo de miocardio, no sería el clopidogrel la droga de primera elección que uno pensaría en el manejo de este grupo de pacientes. Esto lo hacemos porque muchas veces la necesidad de anticoagular de manera permanente, oral, a estos pacientes con COVID, con trombosis in situ, es la seguridad de combinarlos con clopidogrel mayor que con el otro grupo de antiagregantes plaquetarios. Pues esta es la razón. Pues. Entonces, repito y recalco que es en pacientes con COVID e infarto agudo del miocardio. La anticoagulación, pilar fundamental, por los dos lados. Si recordamos la fisiopatología, puede ser la ruptura de la placa o puede ser la trombosis in situ. Podemos usar heparina normal, no varía la dosis de la dosis que conocemos en relación a lo ya descrito del síndrome coronario sin COVID, siempre 60 unidades por kilogramo de peso, máximo 4.000, y una infusión de 12 unidades por kilogramo de peso de 24 a 48 horas con un máximo de 1.000 por hora. La meta de tratamiento, un TTP entre 50 y 70 segundos, y esto monitorearlos a la tercera, sexta, 12 y 24 horas después de iniciada la infusión de una heparina normal. En afectación por COVID, también las guías que salieron hace poco, enfermedad cardiovascular y COVID de la Asociación Europea de Corazón, siguen recomendando la enoxaparina y el fondoparinol como los medicamentos de elección o las heparinas de bajo peso molecular de elección en este grupo de pacientes. Siempre recordar la dosis de enoxaparina, siempre que la creatinina sea menor de 2.5 en hombres y de 2 en mujeres, y que tenga menos de 75 años, el bolo inicial de tratamiento es 30 miligramos por vía intravenosa, 15 minutos después por vía subcutánea de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Para los mayores de 75 años, se reduce la dosis a 0.75 miligramos por kilogramo cada 12 horas, no se da bolo intravenoso. E independientemente de la edad, si un aclaramiento menor de 30 ml por minuto, es un régimen subcutáneo de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas. Esto es para enoxaparina las recomendaciones que tenemos. Bien, esto es en cuanto a la terapia coadyuvante, ¿verdad? Específicamente con COVID y afectación e infarto en miocardio. Luego vamos a la parte toral, como lo mencionaba, que es la reperfusión. Se sigue prefiriendo la angioplastia coronaria como método de reperfusión, contrario a lo que sucedió al inicio de la pandemia, donde por bioseguridad o por desconocimiento se prefirió la trombolisis para tratar de no exponer a los grupos médicos a un probable contagio con este tipo de afecciones. Pero en la actualidad todas las guías cambiaron hace varios meses y se volvió a promulgar que la principal terapia de reperfusión sigue siendo la angioplastia coronaria, con los cuidados que mencionamos al inicio de la estratificación de riesgo del paciente y las medidas de bioseguridad para el grupo médico. Las recomendaciones, como ustedes las ven, no voy a entrar mucho en detalle con ellas, ¿verdad? Luego veremos un cuadrito donde las dosis recomendadas y los esquemas que tenemos. Si ustedes ven acá, esto que es un extracto de las guías que acaban de salir hace poco, ¿verdad? Unas cuantas semanas, la aspirina está indicada de manera oral junto con el clopidogrel, ¿verdad? Y luego la doble terapia al año después del evento agudo. La anticoagulación, como lo mencionamos, la enoxaparina es preferiblemente, junto con el fondoparinol, se prefieren a una heparina normal para anticoagular este grupo de pacientes, y siempre la indicación, que luego lo veremos, de las intervenciones coronarias en aquellos casos donde el paciente llegue en choque cardiogénico, en falla cardíaca extrema, o en los cuales no hay evidencia de reperfusión después de un régimen trombolítico o evidencia de reclusión. Esto se prefiere entonces la angioplastia coronaria. Esto es nada más un recordatorio. Quería hacer mucho énfasis cómo en estas recomendaciones nos ponen pues la doble investigación un poquito más dirigida hacia estos fármacos, por la razón que les he mencionado, que después va a haber necesidad de muy probablemente de anticoagular estos pacientes con COVID-19 y trombosis in situ, ¿verdad? Me refiero a ese grupo de pacientes, a terapia anticoagulante, y de ahí la seguridad es con otro grupo de fármacos para evitar también riesgo de sangrado. Los esquemas de trombolíticos, recordemos para estreptoquinasa siempre 1.5 millones de unidades por 100 ml de estrozo salino, pasar en 30 a 60 minutos, y no damos la heparina en las siguientes 24 horas. Contraindicaciones como cuando hemos trombolizado previamente con estreptoquinasa. Luego regímenes para el teplase, reteplase,
dependiendo pues de lo que tengamos a nuestra disposición, que nuestra triste realidad sigue siendo que si bien nos va, en algunos centros tenemos streptokinasa y de repente en algunos sitios a nivel privado RTPA. Pero estos serían los regímenes de trombolisis a recordar para pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT y tienen indicación de trombolisis. Más de lo mismo, como les mencionaba, la dosis de streptokinasa, los diferentes trombolíticos, esto es en estas guías actuales, perdón, que nos han tratado de orientar un poquito más el tratamiento para pacientes con infarto agudo y COVID-19. Vemos las dosis, siempre la streptokinasa, como lo mencionaba yo, que es lo que utilizamos en nuestro medio, 1.5 millones de 30 a 60 minutos. Para tecneplases, en los lugares donde hay, pues esto va a variar bastante el bolo, dependiendo del peso del paciente. Nuevamente, la doble integración que ellos recomiendan sigue siendo la aspirina y el clopidogrel, y lo que mencionábamos de la enoxa, la heparina normal y el fondo Parinox en aquellos casos que podamos usarlo. De ahí entonces la otra opción, o la opción que uno siempre debe tener en mente, si es una paciente con infarto agudo del miocardio y elevación del segmento ST, como método de reperfusión, si tenemos los tiempos adecuados, debería ser la angioplastía primaria. Si el paciente no podemos hacerlo en menos de 120 minutos, o que esté en un centro donde se pueda hacer una angioplastía en menos de 120 minutos, yo creo que, no es que creo, sino que estoy seguro que ese paciente debe ser trombolizado para que reciba una terapia de reperfusión lo más pronto posible y tenga mejores opciones de sobrevida. Este es un ejemplo, paciente de 32 años, perdón. Si ven la anatomía coronaria, una arteria prácticamente sin lesiones, pero podemos ver aquí ya en la parte del segmento medio de la coronaria derecha, no se observa el trayecto del vaso, y esto blancuzco que se ve aquí es meramente trombo intravascular en este sitio, y que llega a ocluir antes de la cruz del corazón y no podemos ver el resto de la arteria. Este mismo paciente, pues vemos que no hay placas de colesterol, por lo menos visibles en el luminograma que se hace en una angiografía coronaria, y llegan a hacer una trombosis in situ bastante importante en la coronaria derecha. Este mismo paciente tenía afectación a nivel periférico y se hizo una angiografía periférica, como lo pueden ver acá. También tenía compromiso en la pierna izquierda, y si ustedes ven desde arriba, pues está a nivel del segmento medio, aquí se ve el trombo que va migrando, como llevando la forma del vaso. Lo vemos, es bastante dramático. Ahí lo ven. Este es el trombo, que sigue toda la anatomía del vaso y prácticamente en toda su extensión hasta llegar a ocluir por completo, si lo vemos aquí, en el tercio medio del muslo izquierdo. Entonces, a esto me refería yo en los diferentes mecanismos fisiopatológicos en donde la trombosis in situ, que puede ser sistémica o es sistémica, puede ser a nivel pulmonar, coronario, periférico, es un factor bien importante en estos pacientes con COVID, y como lo vimos en la tabla aquella, hay pacientes de menor edad en donde hay síndromes coronarios por este mecanismo, no tanto por el mecanismo de ruptura de placa. Por esta carga excesiva de trombo, como parte de la fisiopatología de este grupo de pacientes, lo que era bueno o lo que era malo en el pasado y después ha cobrado un valor importante o diferente en la actualidad, en el momento de esta pandemia, la tromboaspiración. Si recordamos, la tromboaspiración ya es un procedimiento ya viejo, coadyuvante. Allá por el 2008 fueron los primeros artículos en el New England, estudio TAPAS, donde se demostraba que los pacientes que tenían un infarto agudo con alta carga de trombo se beneficiaban mucho de tromboaspirarlas. Es decir, meter un catéter dentro de la arteria y aspirar ese trombo para lograr una reperfusión más efectiva. Sin embargo, después las nuevas guías demostraron la asociación al momento de hacer esta tromboaspiración de presencia de eventos vasculares cerebrales, al momento de tromboaspirar. Entonces esto lo llevó a una indicación diferente y no llevarla en todos los pacientes, pues que no hubiera cierta carga de trombo. Pero en la actualidad, en estos pacientes con afección de COVID-19 e infarto agudo de miocardio, en donde hay una carga de trombo bastante importante, este es un armamentario bien útil en la práctica diaria. Como lo podemos ver, la coronaria derecha tapada por completo, con trombo hasta la parte distal, si lo vemos aquí en esta angiografía.
luego se pasa el tromboaspirador. Una vez que lo pasamos, ahí está marcado los 2 puntos negros donde estaba el tromboaspirador, vemos cómo se recupera el flujo coronario. Todo lo que vemos, esas muescas en la parte distal, es trombo que ha migrado, igual que acá, pero de alguna manera se ha ido, se va recuperando el flujo paulatinamente. Con esto he tratado de darles una reseña de algunos aspectos que han cambiado en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT, en cuanto a ciertas combinaciones de la terapia antiagregante y cómo algunos mecanismos de generación de enfermedad, como es la trombosis in situ, nos ha llevado también a crear nuevas estrategias, tanto mecánicas y farmacológicas, para el manejo más eficiente de este tipo de complicaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo López, por su presentación. Muy interesante, muy completa. Nos ha llevado en un curso terapéutico del manejo de la síndrome coronario agudo muy completo y comprensible. Entre las preguntas que tenemos para usted, dado que la terapia antiagregante plaquetaria es fundamental en el manejo del síndrome coronario agudo, nos gustaría, nos podría plantear o dar unos parámetros puntuales a considerar en la terapia de elección antiagregante plaquetaria, o sea, cuál es la elección del mejor antiagregante plaquetario en los pacientes con COVID-19. Sí, gracias, doctora. Doctora Molina. De hecho, esto yo creo que es una de las cosas que han sido bien puntuales, ¿verdad? Y que las veníamos pensando durante toda la pandemia, porque ¿qué pasa? Ya la génesis de un síndrome coronario agudo, vuelvo a recalcarlo, ya no solo es la placa o el ateroma roto, fisurado, que lleva a la génesis del 95% de los casos. Con la presencia de esta enfermedad, la presencia de trombosis in situ nos ha llevado a una generación de un escenario muy diferente, o un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Tomando en cuenta el mecanismo fisiopatológico, por eso quería tocarlo de esa forma, pues algunas cosas han cambiado. Porque ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene estos estados protrombóticos, procoagulantes, se ha hecho una estratificación, porque no solo es el infarto, sino que estamos viendo la afectación por COVID. Entonces, estos pacientes tienen dímero de alto, ferritina elevada, etcétera, etcétera. Todo lo que demuestre un estado procoagulante. Entonces, ese paciente, nosotros estamos contemplando que una vez que sobrelleve la enfermedad, que le libre la enfermedad, va a tener que estar anticoagulado. Entonces, de manera loca, si vemos los esquemas, cuando hay doble antiagregación más anticoagulación oral, se prefiere siempre usar clopidogrel y aspirina. No hay mucha evidencia cuando usamos ticarelor. De hecho, en algunas condiciones, algunos estudios anecdóticos, cuando hay prótesis aórtica, pueden haber esquemas de ticarelor más aspirina y un anticoagulante oral. Entonces, por esta razón de seguridad, por riesgo de sangrado, se prefiere utilizar clopidogrel y aspirina más una anticoagulante oral. Entonces, la doble antiagregación va más dirigida en los casos que hay COVID-19 e infarto agudo del miocardio a la aspirina con el clopidogrel. Ok. Otra pregunta. Bueno, sabemos que el hecho de que han aumentado las medidas de bioseguridad en el manejo de todo tipo de pacientes, especialmente el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Existe alguna diferencia? O sea, ¿han aumentado los tiempos en que el paciente se llega a reperfundir? ¿Ha afectado esto la evolución de los pacientes? ¿Ha afectado, si es que ha aumentado el tiempo en el que el paciente llega a la reperfusión, ha afectado esto de alguna manera en la evolución del paciente con síndrome coronario agudo y que además presenta COVID-19? Sí. Bueno, la evolución se ve afectada por varios factores. Uno de ellos es la misma enfermedad. No solo es coronaria, es una enfermedad pulmonar sistémica. Esto afecta obviamente el pronóstico de un padecimiento. Y un factor bien importante que le ha dado la vuelta al mundo fue desde el primer momento en donde se empezaron a elegir las terapias de reperfusión. Si todos recordamos, al inicio de la pandemia,
nos giramos hacia la trombolisis, la cual no es mala. No es mala, pero no es superior, no es igual y no es superior a la angioplastia coronaria. De ahí entonces que la morbimortalidad de estos pacientes se ve directamente afectada, ¿no? al tratar de o al manejarlos con trombolisis, y se reservó nada más para casos de una severidad mucho mayor el hecho de hacer angioplastia coronaria. Al comienzo de la pandemia eso sucedió. Después nos dando cuenta de todo lo que les mencionaba, las medidas de bioseguridad. Pero ¿qué sucede? Al ir implementando todas estas medidas de bioseguridad, nuestros tiempos de atención se retardan. Eso es lógico. De tal manera que ahora, de manera así muy, pues en consensos, se dice siempre, se trata de como de globalizar, ya no aferrarnos tanto a los 90 minutos de las guías del American College o a los 60 minutos que salieron en las guías del 2018 de los europeos para tiempos de reperfusión. Hablamos ahora de 120 minutos, pero por lo menos mantenernos dentro de 120 minutos que no son antojadizos. Recordemos que los 120 minutos nacen de aquellos pacientes que son trasladados y que deben de estar en menos de 2 horas. Entonces, lo hemos adoptado, lo hemos querido adoptar en general para como un tiempo máximo que no podemos retrasar una terapia de reperfusión. Entonces, sí se ha visto afectado por todas estas cosas que les acabo de mencionar. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Alberto López. En aras del tiempo vamos a seguir adelante con el plan programado para el día de hoy con la jornada. Tenemos un breve mensaje de los patrocinadores de las casas farmacéuticas de este evento. Los dejo con ellos y a continuación pasaremos a la siguiente charla que está a cargo del doctor Hugo Orellana. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos han permitido llevar a cabo esta jornada de actualización en cardiología 2020. A continuación, nuestros patrocinadores. Este evento es patrocinado por Laboratorio Menarini en categoría platino con sus productos Lixiana y Benicar. En categoría diamante, Laboratorios Boehringer Ingelheim con sus productos Jardiance y Micardis. Laboratorio Upjohn en categoría diamante con sus productos Lipitor e Inspra. Laboratorio Pfizer en categoría diamante con sus productos Eliquis y Aldactone. Laboratorio Ultimate en categoría diamante con sus productos Aminopar y Bencoal. En categoría oro, Laboratorios AstraZeneca con sus productos Forxiga y Crestor. Laboratorio Sanofi en categoría oro con sus productos Aprovel y Plavix. Laboratorio Servier en categoría oro con sus productos Coveram y Bastarel MR. En la categoría plata, Laboratorio Asofarma con sus productos Iltux y Colmive. Laboratorio Siegfried en categoría plata con sus productos Exforge y Diovan. En la categoría bronce, Laboratorio Eurofarma con sus productos Coacepres y Forsapres. Laboratorio Lancasco en categoría bronce con sus productos Colbasten y Tensinor. Laboratorio Lübeck en categoría bronce con sus productos Polcarbec A y Neviam. Laboratorio Exceltis en categoría bronce con sus productos Telidal Duo y Noglucet Met. Laboratorio Novartis en categoría bronce con su producto Vimada. Laboratorio Abbott en categoría bronce con sus productos Cresadex Plus y Cresadex S. En categoría de patrocinador, Laboratorio Pharmedic con sus productos Casar y Scar. Meiko en categoría patrocinador con sus productos Medtronic. Laboratorio Pharmaética en categoría patrocinador con sus productos Candesar D y Presar Plus. Laboratorio Luminova en categoría patrocinador con sus productos Colbert H e Ibeprax H.
Laboratorio Andy Farr en categoría patrocinador con sus productos Sarbartán y Glicema. Laboratorio Merck Serono en categoría patrocinador con sus productos Concord y SIAC. Laboratorio Farsiman en categoría patrocinador con sus productos Vastinox MR y Cardioval AMLO. Laboratorio Mega Labs en categoría patrocinador con sus productos Mantixa y Eukene. Muchas gracias por permanecer con nosotros en esta jornada virtual de actualización en cardiología 2020. A continuación, vamos a tener al doctor Hugo Orellana, quien nos va a hablar de lo que es el manejo quirúrgico de las urgencias cardiovasculares en pacientes con COVID-19. El doctor Hugo Orellana es médico general, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialista en cirugía general, también graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una subespecialidad en cirugía cardiotorácica en el Instituto Nacional Ignacio Chávez de México. Actualmente es el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Escuela y es cirujano cardiovascular en el Hospital Honduras Medical Center. Los dejo con el doctor Hugo Orellana. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Molina y participantes. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Hondureña de Cardiología por la oportunidad de compartir este día algunos conceptos importantes, fundamentales acerca de los cambios que ha generado la situación del COVID, no solamente en Honduras, sino que pues en general en el planeta entero, produciendo una enorme cantidad de atrasos en las programaciones, pero también muchas modificaciones en la forma en que nosotros los cirujanos y los equipos quirúrgicos concebimos la nueva realidad para poderle dar respuesta a nuestros pacientes. En ese sentido, pues tenemos que comentar en primer lugar que la mayor parte de las emergencias que nosotros vamos a atender en el contexto de la pandemia están relacionadas con problemas cardíacos y con problemas vasculares periféricos. En ese sentido, pues los problemas inherentes al corazón mismo van a estar muchas veces asociados a complicaciones propias de una inflamación sistémica, de una inflamación en particular asociada a las estructuras propias del corazón. Se estima que hasta un 90% de los pacientes con COVID en su forma más grave presentan algún grado de miocardiopatía, y esto se ha comprobado mediante el uso de resonancia magnética cardíaca, y por lo general el grado de afectación del corazón en ese contexto es de moderado a severo por lo menos. En otro grupo de pacientes con afectación cardíaca, el infarto agudo de miocardio, se asocia, como decía el doctor Haroldo López en su presentación anterior, a trombosis del árbol coronario, que puede estar acompañado o no de lesiones estructurales. Y eso es un dato muy importante en función de que cambia muchas veces los paradigmas en la atención de estos pacientes y hace que las opciones de tratamiento sean muy diferentes en estos casos en los cuales podemos encontrar nosotros la asociación o no de lesiones coronarias estructurales, ateroscleróticas o calcificaciones en la mayor parte de los pacientes en forma regular, pero en el contexto de COVID vemos con mucha frecuencia coronarias completamente normales desde el punto de vista estructural, llenas de trombos y algún otro factor reológico produciendo en estos pacientes las alteraciones que lo llevan a obstrucción coronaria y por ende pues a un infarto agudo, de miocardio o un síndrome coronario agudo. El tercer grupo de pacientes puede presentar algún grado de arritmias cardíacas y estas pueden estar asociadas a el uso de algunos fármacos, por ejemplo, o en algunas situaciones pueden ser subyacentes a alguna cardiopatía previa y estar siendo desencadenadas por los estados inflamatorios sistémicos que genera el COVID-19 y en ese sentido entonces complicar diferentes
abordajes y escenarios desde el punto de vista terapéutico. También hay que mencionar que muchos de estos pacientes graves con afectación cardíaca pueden tener formas combinadas de afectación estructural, miocardiopática o desde el punto de vista de las arritmias cardíacas, y eso pues obviamente representa un pronóstico mucho más ominoso para los pacientes y también un escenario mucho más complicado de manejar por parte de los médicos. Algunas imágenes en relación a las coronarias, pues lo que mencionábamos previamente y que el doctor López desarrolló muy ampliamente, trombosis in situ dentro de las coronarias que no se asocian a lesiones estructurales, casos reportados con lesiones en el árbol izquierdo, en el árbol derecho en forma simultánea, cosa que no se ve con mucha frecuencia cuando existen lesiones estructurales. Por lo general, los hemodinamistas tratan el vaso culpable en el infarto de miocardio porque este tiene alguna carga trombótica que está asociada a lesiones estructurales. Pero en el caso de los pacientes con COVID-19 sin lesiones estructurales en el corazón, podemos nosotros tener una afectación múltiple en el árbol coronario, y esto puede estar relacionado, como les mencionaba anteriormente, a factores reológicos, algún grado de estasis, algún grado de compromiso a nivel de la función de bomba del corazón que puede enlentecer de alguna manera el flujo coronario, y en ese sentido entonces podemos ver nosotros mayor cantidad de lesiones en muchas más arterias en forma bastante frecuente en este grupo de pacientes. Cuando hablamos de afectaciones cardiovasculares, por supuesto que tenemos que detenernos un poco a revisar el evento tromboembólico o trombótico a nivel del árbol vascular pulmonar. El tromboembolismo pulmonar por lo general se ha visto históricamente asociado a la presencia de trombos a nivel de la circulación en miembros inferiores. La trombosis venosa profunda, especialmente a nivel femoral e ilíaco, tiende a presentar mayor predisposición al desprendimiento de trombos desde estas ubicaciones anatómicas hacia el árbol vascular pulmonar. Y en ese sentido, entonces, estos eventos tromboembólicos pueden de alguna manera ser manejados de acuerdo a la complejidad con que se presentan. Tenemos eventos que son masivos. Cuando hablamos de eventos masivos, estamos hablando de un porcentaje superior al 60% de obstrucción a nivel del árbol pulmonar, pero también se refiere al tipo de afectación desde el punto de vista hemodinámico que el paciente puede tener. Así pues, en algunos casos tenemos mayor compromiso hemodinámico y ventilatorio en los pacientes con tromboembolismo pulmonar que el que pudiéramos esperar de acuerdo a la cantidad de carga trombótica y a la disposición que tienen estos dentro del sistema. Así es pues que en el contexto del COVID-19 estamos viendo una mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar o de embolismo o de trombosis pulmonar primaria también, y tal y como se mencionaba anteriormente, los tipos de respuesta terapéutica que tienen que ser seleccionados van a ir en función de la gravedad del caso y también de la seguridad tanto del paciente como del equipo quirúrgico. Más adelante desarrollaremos un poquito ese concepto. Asimismo, cuando hablamos de estados trombóticos o tromboembólicos, tenemos que enfrentar con una enorme frecuencia, y esto lo estamos viendo desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Desde el día 11 de marzo estamos viendo una alta frecuencia, mucho mayor de la que hemos visto en años previos, de eventos trombóticos o tromboembólicos a nivel de la circulación periférica. Se veía con muy poca frecuencia, por ejemplo, afectación de miembros superiores, dado que la tendencia a formar ateromas en el árbol del cinturón de miembro superior a nivel de arterias subclavias, axilares o humerales es bastante bajo, y en ese sentido entonces hemos tenido nosotros que enfrentar un mayor número de pacientes con eventos isquémicos del brazo o de la mano, que por supuesto son catastróficos porque pues en pacientes jóvenes sobre todo, y hemos visto alguna tendencia a verlos en grupos de edades bastante bajas, podemos nosotros tener que enfrentar la necesidad catastrófica, por supuesto, de realizar una amputación cuando el paciente se presenta en estadios demasiado avanzados de la isquemia. Y es que en miembros superiores e inferiores tenemos tiempos críticos para poder actuar.
al igual que existe un tiempo de ventana de 120 minutos que mencionaba el doctor López para circulación coronaria, un tiempo de 180 minutos para revascularización cerebral, por ejemplo, o de estructuras neurales. También tenemos un tiempo que sí es mayor para revascularizar miembros superiores e inferiores, que llega hasta 6 horas. Dentro de esa ventana de tiempo nosotros podemos tener mayores probabilidades de éxito cuando abordamos quirúrgicamente a un paciente que presenta un evento trombótico o tromboembólico a nivel de arterias humerales o femorales, pero la situación real en nuestro medio es que nuestros pacientes tienden a llegar mucho tiempo después a las salas de urgencias y a estar listos en un servicio quirúrgico para poder ser intervenidos, y en ese sentido es importante recalcar que el tiempo es crítico en el manejo de la isquemia. Y si perdemos esa ventana terapéutica, la mayor parte de las veces vamos a estar enfrentando amputaciones parciales, amputaciones de ortejos en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues amputaciones que pueden llegar incluso hasta niveles de desarticulación, coxofemorales o desarticulaciones en el hombro. También hemos tenido que enfrentar una mayor incidencia de enfermedad trombótica venosa en el contexto de la pandemia. Y esto pues no es explicable en la mayor parte de los pacientes por el hecho de que existan factores predisponentes para trombosis venosa profunda. Muchas de los pacientes que están presentando enfermedad trombótica venosa no tienen factores de riesgo conocidos y tampoco han tenido ningún estado trombofílico en su historia de antecedentes personales o familiares. Y esto es bastante dramático en el sentido de que una trombosis venosa profunda que no se trata a tiempo puede generar complicaciones tales como la flegmasia cerúlea, por ejemplo, que es una emergencia quirúrgica y que si no se resuelve por un método invasivo, como puede ser la tromboaspiración, la trombofragmentación o la cirugía abierta, puede llevar al compromiso arterial y a la pérdida de una parte del miembro o incluso de un miembro completo. Vemos en las gráficas pues las imágenes clásicas de la isquemia arterial y venosa. En el caso venoso, pues la típica congestión, eritema, aumento de la temperatura en forma local, un edema marcado. Y por supuesto, si examinamos al paciente, pues los signos clásicos como el Homans, que sí se asocian directamente desde el punto de vista clínico a la presencia de una trombosis venosa. Por supuesto, pues que las ayudas diagnósticas son importantes, pero en muchos casos estas pueden estar limitadas, sobre todo en el uso de angiotomografía, por ejemplo, de una angiografía, en aquellos pacientes que tienen compromiso renal y por ende, pues es en estos casos probablemente necesario ir de una vez a un procedimiento terapéutico para disminuir la exposición a medio de contraste. En ese sentido, entonces, tenemos que revisar como cirujanos cuáles son las mejores opciones para tratar a nuestros pacientes en el contexto de la pandemia. Y como mencionaba el doctor López, la tendencia es a buscar procedimientos menos invasivos que permitan mayor seguridad para el paciente y permitan, por supuesto, mayor seguridad para el equipo quirúrgico, porque en un quirófano, por ejemplo, podemos estar exponiendo a un grupo humano desde 3 hasta 10 personas, de acuerdo a la complejidad del procedimiento, y esto, por supuesto, que representará una alta posibilidad de tener dentro de esas 10 personas a alguien contagiado o incluso un caso que se desarrolla de una forma grave. Así es pues que la normativa en este momento es proceder con el tratamiento que represente menos invasión para el paciente, y en ese sentido tendremos menos exposición también para el equipo quirúrgico. Así se ha considerado, por ejemplo, para eventos trombóticos arteriales y venosos que estén en ventana terapéutica, la realización de trombolisis sistémica o trombolisis transcatéter. La trombolisis sistémica parece ser el tratamiento más lógico cuando no tenemos la infraestructura necesaria para la instalación de un catéter por vía fluoroscópica y para poderle dar seguimiento apropiado a estos pacientes, porque los esquemas de trombolisis varían mucho de acuerdo a la forma en que vamos a administrar el fármaco como tal. Y cuando hacemos trombolisis transcatéter para
lesiones periféricas, la tendencia es a administrar la mitad de las dosis que corresponden en los trombolíticos en bolo y posteriormente dar una infusión para las siguientes 12 o 18 horas, de tal manera que podemos entonces reperfundir gradualmente la circulación en este paciente y hacer una angiografía de control al día siguiente para determinar si hay que realizar procedimientos adicionales como una angioplastía o la interposición de un stent, por ejemplo, que puede ser posible si existen lesiones estructurales acompañando el evento trombótico. Cuando es posible, también hay que considerar el uso de dispositivos para trombectomía mecánica y vamos a mencionar y vamos a mostrar algunos ejemplos disponibles en el país, en algunos centros, para la realización de la eliminación de trombos de manera mecánica. Y esto porque en la mayor parte de los pacientes en los cuales se puede utilizar a indicación plena, podemos evitar un procedimiento quirúrgico mayor que, como les repito, disminuirá entonces la exposición de todo el team quirúrgico en ese caso. Mostramos aquí en forma gráfica en qué consiste una embolectomía, que ha sido pues el gold estándar en el manejo de los pacientes con eventos trombóticos periféricos, especialmente arteriales, aunque también se describen trombectomías venosas en el caso de oclusiones femoroilíacas o ilíaco en el segmento ilíaco cavo, en el segmento ilíaco femoral. Cuando nos decidimos por realizar una embolectomía, tenemos que hacer diferentes consideraciones desde el punto de vista técnico. Incisiones más pequeñas, menor exposición, mayor protección para el equipo quirúrgico y disminuir el contacto con sangre y con secreciones en la medida de lo posible. Esto significará entonces, por ejemplo, realizar procedimientos bajo anestesia local y sedación para eliminar la exposición a la aerosolización que se produce cuando se intuba a un paciente. Y son estrategias que han dado frutos en el sentido de que han permitido que los equipos quirúrgicos permanezcan seguros en ese contexto. Les hablaba hace un momento de los dispositivos para realizar trombectomía mecánica. Mostramos uno de ellos, el cleaner de Argon. A la derecha de su pantalla pueden ver pues una angiografía que muestra una oclusión completa del segmento venoso femoral y que este dispositivo puede perfectamente resolver mediante la hipervibración que produce la punta del catéter, generando entonces la lisis del trombo. La mayor parte de las veces está indicado realizar este procedimiento mediante el uso de mecanismos de protección adicional como la instalación de un filtro de vena cava para evitar que los trombos que puedan fragmentarse en pedazos muy grandes puedan viajar hasta el árbol pulmonar. Pero también se puede utilizar un balón de angioplastía que bloquee temporalmente la vena ilíaca y con eso se consigue entonces evitar la migración del trombo que está siendo lisado en ese momento. Y esos tratamientos se pueden combinar con el uso de trombolisis in situ mientras estamos realizando entonces la trombolisis mecánica y en forma simultánea entonces dar mejores resultados para estos pacientes. También el doctor López mencionaba pues dispositivos que en el pasado se utilizaron más para las aplicaciones neurovasculares y también coronarias y que en la actualidad pues han retomado su preponderancia, su importancia, como el que muestro en este momento en pantalla y que hemos utilizado en conjunto con el doctor López y que permite con el uso, con la selección apropiada del catéter para el vaso que específicamente se va a tratar, realizar entonces la aspiración del trombo con un mínimo de lesión endotelial al momento de realizar el mismo y que nos permite posteriormente evaluar en forma adecuada la permeabilidad o no en el árbol arterial y de esa manera decidir si es necesario proceder a realizar una angioplastía para complementar el procedimiento de tromboaspiración. Son opciones menos invasivas que darán pues una mayor seguridad entonces para todos los involucrados. Y bueno, pues la pandemia nos ha cambiado a todos las reglas del juego, nos ha cambiado las reglas de comportamiento social, nos ha cambiado las reglas a nivel familiar, nos ha cambiado en realidad toda la normativa
en los servicios médicos y quirúrgicos, y esto va probablemente a tener una larga, pues un gran impacto y una larga evolución en el tiempo, en función de que para que volvamos a sentirnos seguros, a pesar de que se encuentre una vacuna ya a disposición, va a pasar mucho tiempo y de repente pues habrá algunos cambios que han llegado para quedarse en el manejo de los pacientes en una sala de operaciones. Puedo mencionar a grandes rasgos los cambios más importantes, como la posposición y reprogramación de los procedimientos quirúrgicos selectivos, la selección de los mejores procedimientos de acuerdo al riesgo del paciente versus el riesgo del equipo quirúrgico. Ahora se tiene que comparar necesariamente ambos factores para decidir cuál es la mejor alternativa para el tratamiento del paciente que tenemos a nuestro cargo. Por supuesto, el uso de dispositivos de bioseguridad, que el doctor López pues, mencionaba ampliamente. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3, de acuerdo a la categorización del paciente que se está manejando. Y definitivamente que un paciente con COVID-19 positivo tendrá que ser manejado en el contexto de la emergencia cuando así esté indicado. No podemos tampoco posponer o cancelar una emergencia cardiovascular porque el paciente está contagiado de COVID y está cursando en su etapa temprana de la enfermedad, cuando el problema que tiene lo pone en riesgo de perder la vida o de perder una extremidad. En ese sentido, entonces, existen un sinnúmero de alternativas, ¿verdad?, para el manejo de la bioseguridad dentro de los quirófanos, y cada servicio quirúrgico tiene que encargarse de buscar las mejores opciones también de acuerdo a la situación económica y presupuestaria de su organización y hasta, pues, incluso en nuestro caso, de nuestro país. El control de la aerosolización es un concepto que se ha venido manejando desde hace un par de décadas en salas de operaciones. Se ha sabido que hay riesgo para el equipo quirúrgico con la exposición al humo que genera el uso del cauterio, por ejemplo, o la exposición a las secreciones y la sangre en la sala de operaciones, pero en la actualidad, pues, el uso de dispositivos que protegen o que representan una mayor barrera de protección para el cirujano y sus asistentes es en este momento la tendencia. Cuando es posible realizar procedimientos sin intubar al paciente, se disminuye mucho la aerosolización en la sala. Es bien conocido que la intubación endotraqueal produce una enorme cantidad de aerosoles y por ende pues incrementa muchísimo el riesgo de contagio no solamente del anestesiólogo, sino que también de todo el personal que se encuentra en una sala de operaciones o una sala de hemodinamia. Y en este contexto, en este sentido, también tenemos que mencionar que el uso de procedimientos como la cirugía videolaparoscópica o la cirugía videotoracoscópica, que nos permiten sí disminuir el nivel de agresión a los tejidos del paciente. En el contexto de COVID-19 se ha preferido buscar alternativas abiertas en función de que cuando nosotros colocamos CO2 dentro de una cavidad y tenemos que estar haciendo intercambio de instrumentos, se genera entonces una salida violenta de gas que se acompaña entonces de una carga viral importante, y esta carga se distribuye en la sala de operaciones, sobre todo si las salas, como es la regla en la mayor parte de los quirófanos en el mundo, no cuenta con dispositivos de presión negativa que permitan evacuar más rápidamente el gas que está aerosolizado hacia el ambiente. Y cuando esto no es posible, cuando el paciente de todas maneras tiene que ser sometido a un procedimiento videolaparoscópico o videotoracoscópico, entonces existen algunos procedimientos o procesos que permiten disminuir la cantidad de gas que sale al ambiente. Aspiración temprana, aspiración a través de los puertos y un sinnúmero de alternativas que nos llevan a protegernos más apropiadamente de la exposición al virus. También el uso del electrocauterio se limita bastante en la actualidad. Se prefiere no utilizarlo cuando no es absolutamente necesario, porque se ha identificado plenamente la presencia del virus en las partículas de humo que se generan al utilizar el electrocauterio en procedimientos quirúrgicos abiertos. Cuando no es posible obviarlo, entonces procede la aspiración a corta distancia en el ámbito de la cirugía abierta, sobre todo.
Y cuando tenemos nosotros que realizar intervenciones a corazón abierto en el contexto de la pandemia, pues tenemos que hacer diferentes consideraciones que van más allá de los conceptos que he estado explicando hasta este momento. Tenemos que seleccionar apropiadamente a los pacientes que tienen que ir ineludiblemente a cirugía, y así tenemos entonces un listado que emana de la EACTS, por ejemplo, de la Asociación Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, y también de las asociaciones como la ATS, por ejemplo, y diferentes concilios quirúrgicos internacionales que nos permiten entonces clasificar o estadificar a los pacientes que tienen que ir sí o sí a realizarse un procedimiento corazón abierto. Y aquí vemos el listado más homogéneo que hemos encontrado en ese sentido. Los pacientes que requieren bypass coronario en el contexto de complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, o sin ellas, pero cuando la angioplastía no se considera el mejor procedimiento para realizar. Hay muchos casos en los cuales es plenamente conocido que el bypass coronario es superior a la angioplastía coronaria, como por ejemplo en la enfermedad trivascular en el diabético, pero en el contexto del paciente COVID se privilegia el uso de la angioplastía como una técnica que expone muchísimo menos a los teams médicos y quirúrgicos en el contexto de COVID, si el paciente tiene COVID-19 positivo, por supuesto. Y en el caso de las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, que no esperan, como el hecho de tener una ruptura del septo interventricular que genera una comunicación interventricular posinfarto, por ejemplo, o una insuficiencia mitral posinfarto en forma súbita, que no tienen una buena tolerancia hemodinámica por parte del paciente. En estos casos, ellos se tienen que operar de todas maneras. La estenosis aórtica severa sintomática, ¿verdad? Esta es una de las indicaciones absolutas para cirugía. No debe esperarse que se atenúen las cifras estadísticas en el contexto de la pandemia en cada país. Las valvulopatías en tratamiento médico que no han mejorado y que presentan un deterioro progresivo de los pacientes, como algunas insuficiencias aórticas o mitrales, por ejemplo. Y en la endocarditis infecciosa, que tenemos indicaciones muy precisas para la intervención quirúrgica, como la presencia de abscesos, por ejemplo, las lesiones a nivel estructural, como ruptura de velos valvulares, como la formación de aneurismas en el seno de Valsalva, la comunicación entre cámaras cardíacas, la endocarditis generada por Staphylococcus aureus, o las endocarditis que no tienen una respuesta al tratamiento antibiótico llevado en sus formas máximas y guiado por los especialistas más apropiados, como los infectólogos y los cardiólogos, por ejemplo. Estos pacientes que tienen formas de endocarditis con indicación quirúrgica absoluta tienen que operarse de todas maneras. Y también algunos pacientes con aneurismas aórticos en riesgo de ruptura. ¿Y cuáles son estos? Pues los aneurismas aórticos que superan los diámetros aceptables para espera. Por ejemplo, en el caso de los aneurismas abdominales, arriba de 5 centímetros, aneurismas de aorta ascendente arriba de 4.5 centímetros en el caso del paciente con Marfan, y 5 centímetros en el caso del paciente sin Marfan. Son algunos de los ejemplos que podría mencionar. Por supuesto, el síndrome aórtico agudo en cualquiera de sus formas, como la disección aórtica, el aneurisma, la presencia de una úlcera penetrante aterosclerótica o un hematoma intramural, representan también emergencias quirúrgicas o endovasculares que se tienen que realizar de todas maneras sin mayor retraso en el proceso de admisiones y de estabilización del paciente. En conclusión, la cirugía cardiovascular en los tiempos del COVID ha mostrado condiciones cambiantes desde el principio de la pandemia, y de acuerdo al comportamiento de la misma en cada país y en cada hospital se presentan variaciones, pero el seguir los lineamientos internacionales nos ha permitido mantener a los equipos relativamente seguros, y pues el cuidado de nuestros pacientes, si bien es cierto, sí ha sufrido embates importantes, y en el medio en el que nos encontramos, el acceso, sobre todo en el sistema público, ha sido totalmente limitado. Representará en algún momento un cambio en el paradigma de la selección de los pacientes, y estamos seguros de que una vez que la pandemia se estabilice y podamos tener la vacuna, estaremos cargados de casos que ameritarán intervenciones con más urgencia de lo que se hubiera
presentado cuando el paciente hubiese llegado a un servicio de cardiología, recibido tratamiento médico para estabilizarlo y programarse selectivamente. La selección de estos pacientes se debe realizar en función de la patología que presentan, del riesgo que cada paciente puede tener y del riesgo del equipo quirúrgico. Por ejemplo, sabemos que cualquier paciente que necesita de una cirugía de bypass cardiopulmonar, es decir, que se tiene que meter a circulación extracorpórea y tiene COVID-19 positivo, va a tener más de 20% de mortalidad asociada a complicaciones de tipo pulmonar. Y este valor es sumamente importante y es uno de los datos que tenemos que mantener en mente al momento de hacer la selección de los pacientes que se deben intervenir. Los eventos trombóticos y embólicos representan la mayoría de las indicaciones para operar en emergencia definitivamente, y los procedimientos que son menos invasivos, como realizar trombolisis en algunos casos, como realizar trombectomías o tromboaspiración, deben considerarse la primera indicación en cualquier paciente mientras no lleguemos a un adecuado control de la pandemia que vivimos en los tiempos actuales. Así que muchísimas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Hugo Orellana. Excelente presentación, nos ha aclarado muchas dudas con respecto a la conducta a seguir en el manejo del paciente con complicaciones quirúrgicas cardiovasculares. Tenemos una serie de preguntas, ¿verdad? Primero, ¿en qué etapa de la infección por COVID-19 se presentan las complicaciones cardiovasculares principalmente? Bueno, es un dato que ha variado muchísimo y los reportes son muy erráticos en ese sentido. La mayor parte de las complicaciones cardíacas se presentan en la etapa de gravedad de la enfermedad por arriba de los 8 días posteriores al contagio y a la sintomatología inicial. Es en ese momento en el cual la tormenta de citoquinas que se ha mencionado muchísimo genera entonces estados inflamatorios que afectan no solamente el corazón, sino que pues diferentes órganos y estructuras como los pulmones, por ejemplo, y es en ese momento en el cual podemos ver nosotros la mayor incidencia de las complicaciones. Pero en la práctica hemos visto nosotros pacientes, incluso antes de que presenten síntomas asociados al COVID, que ya llegan a una sala de urgencias con un evento trombótico en un brazo o una pierna, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o una isquemia aguda de una pierna, y en ese momento tal vez no tienen ninguna manifestación de COVID, pero al momento de hacerle pruebas encontramos entonces la positividad a través de un PCR o de una prueba de antígenos que muestran entonces la subyacencia de esta condición, generando entonces un estado trombótico que de otra manera no se hubiera podido tal vez presentar. Sí, la siguiente pregunta ya contestó, ya comentó la mayoría, pues, ¿qué complicaciones de COVID-19 ameritan solución quirúrgica? Bueno, existen diferentes criterios. La idea principal, como mencionó el doctor López antes, es ser lo más conservador posible cuando esto es una opción. Sin embargo, cuando ya tenemos que enfrentar realmente la necesidad de llevar a cabo un procedimiento a los pacientes, entonces tocará escoger dentro de todo el armamentario que en la actualidad existe la opción menos invasiva, una opción que protege más al paciente y definitivamente que representa menos riesgo para el team quirúrgico. Pues está muy asociada a esta pregunta, ¿qué factores de riesgo se pueden identificar para prevenir complicaciones cardiovasculares? Bueno, los factores de riesgo en términos generales son los mismos que aplican para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular como tal. Sabemos que los pacientes con un índice de masa corporal elevado, ¿verdad?, obesos, pacientes que tienen una diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada, pacientes que tienen el tabaquismo pues como uno de sus factores condicionantes de enfermedad cardiovascular subyacente, van a tener un riesgo mayor también de presentar eventos catastróficos desde el punto de vista cardíaco o vascular periférico, ya sea a nivel de corazón, a nivel del árbol pulmonar, por ejemplo, en el caso de las tromboembolisas pulmonares, y en ese sentido, pues habría, sobre todo en el caso de los fumadores, una complicación desde el punto de vista ventilatorio mucho mayor cuando está también de manera subyacente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a complicar entonces más el pronóstico desde el punto ventilatorio de estos enfermos.
Ok, pues no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerle, doctor Hugo Orellana, por su excelente presentación. Queremos también, con esto ya damos por finalizado, ¿verdad?, este evento. Queremos agradecer a las personas que se han mantenido pendientes de esta serie de conferencias, a nuestras casas farmacéuticas que nos patrocinan, ¿verdad? Recordemos que mañana es el último día ya de esta gran jornada de actualización en cardiología, que vamos a tener dos temas muy importantes de mucha actualidad y de mucha relevancia para el manejo del día a día de nuestros pacientes. Nos va a hablar el doctor Samael Peralta de lo que es la falla cardíaca en pacientes con COVID, y el doctor Carlos Ramos nos va a hablar de lo que son los estudios cardíacos de imágenes en los pacientes con COVID-19. Recordemos que mañana, que es el último día de nuestra jornada, la médico nos va a estar realizando la rifa entre las personas presentes de un estetoscopio, el cual se va a rifar con las personas que estén presentes en el evento. Se va a elegir un número y si la persona no está presente, pues vamos a tener que proceder a elegir otro número. Agradecemos mucho su atención y nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana.